Tengo que darles una noticia interesante de algo que está sucediendo en One Ecosystem y es algo importante que todos ustedes deben saber. Como ustedes saben, nuestro proyecto se llama One Ecosystem. Si eres nuevo, suscríbete a través del enlace que dejo en el video. Quiero que observen esta noticia porque es importante para todos. Vamos con el dato. Si eres nuevo, puedes entrar a One Ecosystem, que es nuestro portal web. Vamos a esta parte donde dice noticias y tenemos esta última noticia que acaba de salir. Le vamos a dar un clic y aquí está la información. La noticia se trata de la votación del Contrim Board y dice lo siguiente: estamos encantados de anunciar un hito significativo en nuestro viaje hacia una comunidad más fuerte y comprometida. Prepárate para la próxima red de votación de lo que viene siendo el Contrim Board de cada país. Esto se llevará a cabo el 1 de diciembre del 2023 y finalizará el 31 de enero del 2024. Estamos a pocos días de que este sistema de votación se active nuevamente. Yo no sé ustedes, pero lo que ha creado la compañía con el sistema de votación me parece fabuloso. Esto nos permite poder escoger quiénes van a ser aquellos líderes que puedan guiarnos de la región o del país, como están diciendo ellos, que va a suceder en los próximos días. A partir del 1 de diciembre les daremos la información sobre este tópico y la compañía nos dice lo siguiente: One Ecosystem se dedica a crear un espacio democrático e inclusivo para la toma de decisiones. Creemos que la participación de la comunidad en los procesos de gobernanza es crucial para garantizar la transparencia, la rendición de cuenta y la eficacia en nuestras operaciones de la red. Como tal, nos complace anunciar que nuestras próximas elecciones brindarán una oportunidad para que nuestros miembros de la comunidad participen activamente en la elección de los líderes que darán forma al futuro de nuestro ecosistema. Continuemos. Estamos comprometidos en promover un entorno en el que se escuche y valore la voz de todos, nos dice la compañía. Cada uno puede ir al enlace y ver el detalle de toda la información. Una de las cosas importantes que destaca esta noticia es lo siguiente: para poder votar tienes que tener el KYC aprobado. Tienes que tener la cuenta en Polygon, de lo contrario no vas a poder votar. Además, tienes que tener un paquete de educación instalado como módulo en alguna de tus cuentas. Si eres un rookie, no vas a poder votar. Ahora bien, si por alguna razón tu cuenta ha sido congelada, tampoco vas a poder votar. Para ser un miembro del Contrim Board no puedes tener ningún tipo de delito o que exista algún registro en tu historial. Es muy importante que el candidato tenga una excelente reputación. Todos los candidatos que vayan a participar como Contrim Board de su país no pueden estar haciendo otra red de multinivel. Tienen que estar concentrados en One Ecosystem, porque lo que viene es muy grande y no puedes estar partido por la mitad haciendo una red de multinivel de otro proyecto y enfocado en One Ecosystem. Eso es inaceptable según los términos y condiciones de la compañía. ¿Quiénes pueden votar por el Contrim Board? Si tú eres de un X país, puedes votar solo por tu país. Si estás fuera de tu país, puedes realizar el voto donde estás para tu país. Votar por otra persona de otro país no lo puedes hacer. El sistema está diseñado para que cada país pueda escoger
a su candidato y votar por esas personas en particulares mientras dure el sistema de votación. Para todos aquellos que me están apoyando con un café al mes, se lo agradezco. He creado una nueva división que se llama Productor Ejecutivo. El productor ejecutivo es una persona que va a apoyar este canal dando un aporte directo a YouTube a través del enlace de Join. Una vez que esta persona hace ese aporte, automáticamente los voy a poner en el crédito inicial. Su nombre aparecerá allí solito y al finalizar el video de primero aparecerán los productores ejecutivos. El tamaño y composición del country board de cada país constará de 3 como mínimos y 7 como máximo. De la cantidad mínima o máxima de candidatos que se escojan en un país, la compañía tiene la libertad de escoger quiénes van a formar ese country board. Y la noticia continúa con lo siguiente: creemos que estas medidas crearán un entorno en el que nuestros líderes encarnen los valores, integridad y dedicación necesarios para impulsar el ecosistema. Con su participación activa y sus cuidadosas consideraciones de los candidatos, podemos asegurarnos de que los miembros electos del country board sean verdaderamente representativos de nuestros valores y aspiraciones. La información la pueden encontrar en el sitio web de la compañía, y todos aquellos que quieran formar parte de este country board, el 1 de diciembre inicia este sistema de votación. Si tú eres un líder y quieres participar en la mesa redonda de tu país, puedes leer la noticia detalladamente dentro del sistema y aplicar. ¿Por qué no? Todos pueden convertirse en un candidato potencial y apoyar su país a través de este sistema de votación, y tú puedes ser el líder de tu país. La oportunidad está allí. Tú decides si vas a servir a tu comunidad o te quedas tranquilo y no haces nada. Esto no es obligatorio, esto es una decisión voluntaria. Quiero informarte que todo este proceso es porque vienen cosas grandes que la compañía no nos está informando al detalle todavía. Pero quiero decirles, si ustedes echan la cinta hacia atrás, se van a dar cuenta que hay varias cosas que están pendientes por salir. Muchas son aplicaciones que nos anunciaron meses atrás y que quedaron stand-by, producto de todo esto que ustedes han estado observando. Recuerden que nuestra compañía, su especialidad y lo que ha llevado a OES a estar en la cima ha sido el network marketing. Todavía hay mucha tela que cortar, muchas cosas que desarrollar, muchos aplicativos que poner en práctica, y nuestra moneda tiene que seguir avanzando también en el CoinMarketCap. Pero no debemos quitar el foco de lo que ha hecho nuestro proyecto exitoso, y es poder decirle a una persona, a otra persona, que forme parte de esta comunidad. Y eso se hace a través del network marketing. Para poder desarrollar el network marketing a un nivel muy efectivo, la compañía va a lanzar todos los aplicativos que nos han prometido, y según el rubro y lo que te guste a ti desarrollar, podrás adquirir una gran cantidad de flujo de efectivo al dedicarte en alguna de las actividades que tenemos en pantalla. Está el One Academy, que fue lo que dio origen a todo este proyecto. Vendrá el One Forex para aquellos que quieran hacer un desarrollo de la red a través del trading de criptomonedas. Vendrá también el One Voyage, que es un aplicativo turístico donde las personas pueden comprar a precio mayorista. Vendrá también el desarrollo del One Vita, que es la creación de una marca, productos físicos para vender a nuevos prospectos. Tenemos también el desarrollo de la red comercial llamada Dealshaker, donde al día de hoy la puedes desarrollar y hacer. Ahora observen ustedes qué pasaría si
todos estos aplicativos estuvieran activados y que todos ya estuviéramos en Polygon. Es muy importante que todos ustedes estén en Polygon. Esta es nuestra cadena de bloques pública donde todos tenemos que estar. Si tú no has hecho el salto, debes hacerlo ya. No esperes los últimos días para poder hacerlo. La compañía nos ha dicho que para marzo aproximadamente este salto de ir a Polygon finaliza. Como está escrito dentro del sistema, allí hay un PDF con la información que nos dice que este último despliegue finaliza para esa fecha aproximadamente, marzo. Quiere decir que para abril no va a existir absolutamente nada de ir a Polygon. El que no hizo el salto, pues no sabemos qué va a suceder. Lo que he escuchado en los pasillos de One Ecosystem es que esas cuentas van a quedar en el olvido. Las personas van a poder entrar a One Ecosystem y van a poder observar sus monedas, pero no van a poder realizar ningún tipo de transacciones. Se ha dado un plazo, que son estos últimos meses que quedan, para todos aquellos que no hicieron el salto en la primera etapa, lo puedan hacer en esta segunda etapa. La pregunta es, ¿existirá una tercera etapa? Desde mi punto de vista, les digo algo, no creo, porque se requiere que el contrato inteligente en capa 2 ya sea finalizado, ya sea cerrado y que este desplazamiento termine para poder hacer un cierre final de cuántos holders somos dentro de One Ecosystem. Una vez que esto se finalice, entonces vamos a poder darle uso a los One a través de todo el sistema creado por la compañía. Pero para esto es vital que tú estés al día. Bueno, si te ha gustado la información, por favor regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal que es completamente gratis. Nos vemos pronto.